bueno, por participar en esta clase. Bueno, hoy empezaríamos con las clases prácticas. Acá tengo, bueno, voy a intentar dar la clase yo, pero tengo como apoyo al profesor titular que está presente, y lo tengo a Fernando Gauto, que es nuestro ayudante, que también está presente. Por razones de salud, hoy y mañana no va a estar presente Alejandra, la profesora Mellojas, ¿sí? Pero va a ser otra profesora que también va a dar los prácticos habitualmente. Así que, bueno, ustedes me consultan por chat, los profesores me van a avisar cualquier duda que tengan, pero si por ahí no estoy viendo el chat, no tengo problema de que, bueno, no sé si todos tienen habilitado el micrófono. Bueno, pero en el caso de que lo necesiten, no tengo problema que me hagan una consulta directa, ¿sí? Que me interrumpan, que compartan, que traten de interactuar un poquito con el profesor, ¿sí? ¿Alguien dijo algo? Bueno. Como, bueno, estuvieron viendo en la, como estuvieron viendo en la teoría, bueno, les está introduciendo en todo el tema. Estuve escuchando las clases anteriores. Eh, eh, bueno, todo el soporte teórico que ustedes tienen que tener, tienen que saber cuáles son las normas que rigen a la profesión. Y bueno, luego viene la parte específica de hacer una auditoría, ¿sí? Hacer la auditoría del ente. Como ustedes saben, hacer la auditoría del ente no es algo mecánico y sencillo. Flori, ¿Sí? disculpame un segundito. Cada tanto tenés que cerrarle el micrófono a todos porque si no, no se entiende. Hay gente con el micrófono habilitado. A ver un poquito. Abajo cuando pone participante, Sí. abajo dice silenciar a todos. No te hago yo porque a lo mejor se va a silenciar tú. Ahí te silencié, hasta a mí me silencié. Sí. Bueno, ¿y cómo haces para...? Ellos pueden habilitarse nuevamente, ¿no? Cada uno. Perdón. ¿Se me escucha? Ahí. Fabián, habilita tu micrófono. Bueno. Le decía que encarar la auditoría requiere, digamos, de un conocimiento del ente, un conocimiento previo del ente, por supuesto, y requiere de una aproximación y una evaluación por parte del auditor de cómo funcionan lo que se denominan los controles internos que están establecidos dentro del ente, ¿sí? La responsabilidad de establecer los controles internos, por supuesto, es de la dirección del ente, y es por parte de la dirección del ente, y el auditor debe evaluar si esos controles son correctos, eficientes, y también de verificar que esos controles funcionen correctamente. Por supuesto, toda la auditoría es un proceso, y el programa de auditoría para cada rubro que vayamos a desarrollar va a depender sustancialmente, les diría, de cómo fue la evaluación, el relevamiento y la evaluación de los controles que haya hecho el auditor. Y qué decisión
decidió adoptar respecto de esos controles internos y el funcionamiento que tenga el ente. El control interno, las definiciones del control interno, hay muchas, pero sobre todas las cosas son todas aquellas, el conjunto de normas, políticas, procedimientos establecidos por la dirección del ente para el logro de diferentes objetivos, como ser, por ejemplo, la salvaguarda de los activos, como ser el control del patrimonio, como ser el control y la producción de la información que va a elaborar el ente, ¿sí? Y entonces, en definitiva, cómo va a salir la evolución, cómo va a salir el producto final, que serían los informes que produce, por ejemplo, el proceso contable, ¿sí? Va a ser oportuno y confiable, ¿sí? Entonces, todos esos controles que están establecidos, que tienen un sinnúmero de clasificaciones, ¿sí? Que tienen, el control interno lo tenemos definido con varios elementos, que ya los vamos a ir viendo. Todas estas cuestiones hacen que el producto final, digamos, del proceso contable, que es la información contable, los informes que emite la contabilidad, que en definitiva terminan en el balance general o los estados contables, que son los informes final, que está destinado no solamente para los terceros, para los administradores también, pero en general trascienden, digamos, a la empresa. Esos balances pueden resultar más confiables o menos confiables si los controles que tiene establecido el ente sobre todos los procesos son buenos, también están bien diseñados y funcionan, ¿sí? Entonces, es fundamental el relevamiento que haga el auditor y la ponderación que haga de esos controles y qué conclusión arriba, y si decide apoyar su tarea de auditoría en esos controles, ¿sí? En el funcionamiento de la empresa y considerar que la empresa funciona bien y que tiene un buen control interno. En el caso de que el auditor no esté satisfecho, encuentre debilidades de control, por ejemplo, encuentre que no existe una adecuada segregación de funciones en determinados niveles, o descubre cuando hacen los controles de las pruebas, de los controles que están establecidos no se cumplen, por ejemplo, que existan las autorizaciones correspondientes antes de hacer una compra, que tenga el viso o la autorización de la persona o del departamento adecuado, no que se compre por comprarse, o antes de hacer una venta a crédito, que se verifique que el cliente tenga el crédito suficientemente otorgado, y que a lo mejor que no se le venda sin controlar previamente que la carpeta de crédito de ese cliente no esté actualizada, por ejemplo. Entonces, cuando el auditor encuentra que hay muchas debilidades en esos controles, ¿qué va a hacer, digamos? Va a profundizar en su programa de auditoría lo que serían las pruebas sustantivas o de validación de saldo, ¿sí? Glory, Sí, hola. una consulta. La Sí. pantalla que vos estás mostrando está en blanco, ¿no? Porque los chicos no están viendo nada. Sí. Todavía no le dibujé nada, ¿sí? Simplemente estoy hablando, estoy haciendo una breve introducción al tema del rubro caja y banco, pero La pantalla está con pizarrón para escribir, vendría a ser. Estoy por dibujar algo, por eso lo tengo al pizarrón, ¿sí? Perfecto. Los controles
y las tareas de auditoría están dirigidas a la obtención de pruebas sobre el relevamiento del control interno que hace el auditor, o están referidas a, como les acabo de decir, a validar la razonabilidad de los saldos que están contenidos dentro de los estados contables, directamente, ¿sí? Es decir que cuando nosotros vemos un balance, el balance de saldos que emite la empresa, que es la responsable de la emisión de esos estados contables, y a la cual nosotros como auditores externos tenemos que opinar sobre esos saldos y debemos realizar y munirnos de la evidencia necesaria que nos permita opinar de que esos saldos son razonables. Entonces, cada uno de esos rubros está afirmando o tiene afirmaciones que están contenidas en ellos, como por ejemplo, si Caja y Banco dice que tiene 1.200.000 pesos, y bueno, las afirmaciones que hay, por ejemplo, en Caja puede haber 300.000 pesos y en bancos 900.000. Y dentro de bancos puede haber en cada una de las cuentas 300.000, ¿sí? 3 cuentas de 300.000. Eso nos dice el balance, esos son los saldos que dice que tenía al cierre del ejercicio. Y nosotros como auditores, bueno, ellos nos están afirmando que tienen esos saldos. O nos afirman que tienen como crédito por venta cuentas a cobrar, por ejemplo, 5 millones de pesos. Nosotros tenemos que hacer procedimientos que nos permita reunir evidencia para poder opinar sobre esos saldos. Entonces, cuando nosotros directamente queremos hacer procedimientos para justamente validar esos saldos, para ver si esos saldos cumplen con todos los objetivos de la auditoría, es que, por ejemplo, que los activos esos que dicen que tienen existan, que pertenezcan al ente, que estén todos los activos que tienen que estar, ¿sí? Que estén correctamente evaluados y que estén correctamente expuestos. Eso es todo lo que nosotros tenemos que averiguar o tratar de averiguar con nuestros procedimientos respecto de esas afirmaciones contenidas en los estados contables. Entonces, cuando nosotros vamos directamente a los rubros e intentamos hacer procedimientos para verificar el valor, digamos, que esos saldos son razonables, eso se llaman pruebas que son sustantivas o están referidas directamente a los rubros, ¿sí? Entonces, la auditoría en general es una combinación de los dos tipos de procedimientos o controles que vamos a hacer. Del relevamiento del control interno por un lado y de los procedimientos que tengamos que hacer para validar las afirmaciones contenidas en los saldos de los estados contables. Esa combinación de elementos va a surgir, bueno, y va a variar, justamente va a variar en función a la confianza que deseemos depositar en los controles internos o justamente en la confianza que deseemos depositar en los controles internos. A eso me refería, ¿sí? Vamos a suponer que acá tenemos un gráfico que tiene en el eje de las Y, de las ordenadas o lo que sea, nos está representando, por ejemplo, a las pruebas de controles, ¿sí? A la confianza que tienen depositada el auditor en la prueba de controles. Y este otro gráfico nos dice la cantidad de pruebas sustantivas que va a hacer en la auditoría. La auditoría va a ser una combinación, entre justamente lo que sería la confianza que se deposita en los controles internos y la cantidad de pruebas sustantivas. Es decir que, mientras más confianza nosotros depositemos como auditores en los controles internos, menor va a ser la cantidad de pruebas sustantivas que vamos a tener que realizar, porque vamos a presumir o considerar de que la información que emiten los estados contables, como los controles internos funcionan, en principio estarían bien, pero igualmente tendríamos que hacer siempre tendríamos que hacer
un poco de pruebas sustantivas. Acá, por ejemplo, puedo poner en el punto A, por ejemplo, lo voy a marcar con este cuadradito acá, a ver si me permite. Acá voy a hacer una X acá. Bueno, ahí, me gruesa la raya. En este punto A, por ejemplo, tendríamos hasta acá, esta sería la cantidad de pruebas sustantivas y esta sería la confianza que depositamos en los controles internos, ¿sí? Entonces, si la confianza fue alta, las pruebas sustantivas serán relativas o bajas. En el punto B, si yo digo acá, por ejemplo, este sería el punto B, viceversa, ¿sí? Si la confianza que tengo en los controles internos es baja, es muy baja, ¿sí? Acá, perdón, ahí, es muy baja, la cantidad de pruebas sustantivas que voy a tener que hacer va a ser mucho mayor, ¿sí? Entiéndase eso, ¿sí? Acá, por ejemplo, punto C, acá, por ejemplo, esto podría ser una auditoría un auditor bueno, que es muy celoso de su trabajo, excesivamente celoso, y que a pesar de tener una gran confianza en los controles internos, elabora una gran cantidad de pruebas sustantivas, que a lo mejor sería innecesaria, ¿sí? Podría haber hecho esta misma cantidad de pruebas sustantivas y seguramente no le va a cambiar el resultado de la auditoría, con lo cual probablemente pueda tener un exceso de costo o una demora en el tiempo. Y en este punto D, el que estaría por acá abajo, acá adentro, por debajo de la línea, y es seguramente un auditor que no hace su tarea porque a pesar de no tener confianza en los controles internos y que debió haber hecho, por ejemplo, esta cantidad debió haber hecho debió haber hecho esta cantidad de pruebas sustantivas, ¿sí? Bueno, no lo hizo, ¿sí? Vamos a suponer que hizo hasta acá de pruebas sustantivas y bueno, no cumplió. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Para resumir, que si el auditor encuentra que existen debilidades del control interno, donde no hay confianza en los controles internos, eso va a tener un impacto directamente en la elaboración del programa de auditoría que haga el auditor para el rubro. ¿Se entiende? Y esto va para todos los rubros, por eso estoy haciendo la aclaración antes de entrar al rubro caja y bancos, porque esto vale para todos los rubros, ¿sí? Entonces, no tener confianza en los controles internos o encontrar una debilidad de control interno en un determinado momento, circuito o algo, digamos, en la empresa que esté relacionado con el rubro que estamos auditando, va a tener un impacto en la elaboración del programa. Por ejemplo, si encontramos que, siempre pongo a lo mejor este ejemplo y por ahí los recursantes ya se aburren, pero si encontramos que en una empresa que se dedica a la venta de electrodomésticos y que el vendedor cobra una comisión por cada venta realizada y las ventas son a crédito y bueno, las carpetas de los créditos las aprueba el mismo vendedor, es el encargado de armar la carpeta de crédito, por ejemplo. Probablemente el contador o el diseñador o el auditor o el mismo dueño de la empresa haya establecido una serie de requisitos para la carpeta, pero al no estar segregada la función de la venta propiamente y la autorización del crédito que se le tiene que dar, el que controla es el propio vendedor y caemos en el riesgo de que el crédito sea otorgado con una extrema facilidad para poder favorecer la venta y cobrar la comisión. Con lo cual,
puede existir un elevado riesgo de incobrabilidad, ¿sí? Ponderamos el riesgo, entonces, si detectamos esa debilidad como auditores, lo que vamos a tener que hacer es, para verificar que la cartera de créditos al cierre verdaderamente existe y es cobrable, y vamos a tener que profundizar a lo mejor o extender la muestra o hacer una muestra mayor de la circularización a los deudores al cierre, ¿sí? O sea, la carta que le mandemos a cada uno de los deudores para ver cuánto es la deuda que tienen con la empresa, si la reconocen, y también hacer un seguimiento de la evolución de sus deudas, los pagos posteriores y cómo vinieron trabajando. Es decir, vamos a tener que trabajar un poquito más porque presumimos que puede haber una gran cantidad de incobrables porque se vendió con extremada facilidad y sin control, ¿sí? Bueno, ese sí, entonces el impacto en la elaboración del programa va a ser probablemente extender la muestra y extender la revisión de los pagos posteriores al cierre. Por ejemplo, pongo como ejemplo nada más, ¿sí? Bueno, dicho esto, comenzamos entonces con el componente de caja y banco, que según la resolución técnica 9, la caja y banco comprende el dinero en efectivo en la caja y en los bancos del país y del exterior, ¿no es cierto? Y otros valores de poder cancelatorio y liquidez similar, con una amplia, o sea, sin restricciones, les diría, ¿sí? Es decir, que tienen poder cancelatorio, todas las cosas que tengan poder cancelatorio similar. Por ejemplo, un cheque de terceros, que está para ser depositado y no fue depositado, un valor, y bueno, puede ser considerado efectivo porque los proveedores pueden, y es disponible porque pueden usarse, pueden dosarse y usarse como medio de pago también, ¿sí? Entonces, de acuerdo a esta definición, solamente tendrían que estar incluidos dentro del rubro caja y banco los elementos que tienen ese efecto inmediato en la cancelación, ¿sí? Bueno, normalmente este rubro no ofrece problema de medición, excepto para aquellos activos, aquellos billetes, digamos, en moneda extranjera que tenga la empresa, pero en general el resto de los activos están valuados a su valor nominal, es decir, no tenemos problema de evaluación, ¿sí? Ahora, en lo que respecta a la moneda extranjera, sí, hay que hacer control y hay que verificar que la evaluación al cierre sea lo que dice la resolución técnica 17 y esté evaluada el tipo de cambio, comprador, tipo vendedor, perdón, del banco, tipo comprador del Banco Nación, ¿sí? Al cierre. Es con la resolución técnica 6 de indexación, este va a ser el principal rubro que va a generar resultado por exposición a la inflación, por supuesto, porque es el que está expuesto a los cambios en el poder adquisitivo de la moneda. Eso ya lo sabemos, ¿no es cierto? Entonces, acá, las pruebas que hagamos para validar, digamos, los saldos al cierre del ejercicio, y probablemente ese saldo no sea el más significativo en el conjunto del balance, ¿sí? Pero tenemos que saber que es una cuenta, la caja y bancos, bueno, es una cuenta residual, y incluye, dentro de caja estarían todas las cobranzas que se hicieron durante el ejercicio, y todos los pagos que se hicieron. Es decir, hay un gran número de transacciones involucrados en caja y banco, ¿sí? Entonces ahí tenemos, podemos dividir en ingresos de fondo, ¿sí? A caja y banco podemos analizar que tenemos los ingresos de fondo, que son los créditos de todas las ventas que se hayan hecho, ya sea al contado o a las ventas a crédito. Las ventas de bienes de uso, por ejemplo, o de inversiones, las ventas, las transferencias que se reciben del exterior, por ejemplo, es un ingreso también de fondos, los cobros
que se hagan por liquidaciones de divisas. Eso también podría ser un ingreso de fondo. Con respecto a los egresos, y bueno, tenemos los pagos a proveedores de bienes, los pagos a proveedores de servicios, los pagos de impuestos, los pagos de sueldos, ¿sí? Los giros de divisas al exterior, la compra de divisas, estamos cambiando dinero en efectivo por divisas, ¿sí? Entonces, hay un sinnúmero de transacciones. Entonces, nuestros controles sobre las transacciones tienen que estar un poco referidos a eso, un poco referido a los egresos y también en cuanto a la custodia de los fondos, ¿sí? Cuando hagamos el relevamiento del control interno, tendríamos que saber un poquito, ver cómo está organizado, quiénes son los firmantes de los bancos, quiénes son los apoderados, por ejemplo, quiénes son los que acceden a las cuentas bancarias, quiénes son los que custodian las chequeras y el dinero en efectivo, la definición del monto de los fondos fijos y la administración, quiénes son los responsables de los fondos fijos, ¿sí? La política de arqueos que pueda tener la empresa. Los arqueos, el arqueo es un procedimiento de auditoría típico para este rubro, ¿sí? Cuando nos referimos específicamente a caja. Y la empresa puede tener sus propios arqueos o nosotros como auditores externos también podemos hacer un arqueo como un procedimiento de auditoría, ¿sí? Es normal. La empresa puede hacer, normalmente, puede hacer arqueos programados, ¿sí? O puede hacer arqueos sorpresivos. Eso sería como norma o política de control interno. Hay que ver si la empresa tiene un departamento de control interno, una auditoría interna, si realmente los arqueos les funcionan. Y bueno, los objetivos de la auditoría del rubro caja y banco van a estar, tienen que tratar de cumplir con el objetivo de integridad, es decir, que todas las transacciones estén registradas. ¿Eso qué significa? Que tenemos que hacer al cierre del ejercicio el corte de la documentación, ver un poquito cuáles fueron los últimos recibos emitidos, y ver si esos recibos que están emitidos fueron registrados, ¿sí? Verificar que estén todas, que no haya estado registrado un recibo que tenga fecha posterior a la fecha de cierre del ejercicio y que haya sido registrado en el ejercicio anterior, ¿sí? Porque una cosa es el recibo y la fecha de recibo y otra cosa es la fecha de contabilización, ¿sí? En qué momento hacemos el asiento o con qué fecha hacemos el asiento. Ver bueno, que sea cierto y correcto, que los saldos de cajas sea el dinero que está, que los saldos que están en bancos o que dice que tienen en bancos sean los que están en bancos, ¿sí? Que las transacciones que originan esos saldos estén todas debidamente autorizadas, que todos los activos estén correctamente expuestos, ¿sí? Que estén medidos, perdón, y que estén correctamente expuestos. Esos serían los objetivos a cumplir. Entonces, los riesgos, y bueno, los riesgos los acabo de decir, por ejemplo, el riesgo en este rubro es que haya muchas y variadas transacciones en efectivo, por ejemplo, que haya transacciones que no estén registradas o que estén registradas en forma posterior, no incluidas en el ejercicio, ya sea de pagos o de cobranzas, ¿sí? Bueno, puede haber, según la empresa, ¿no es cierto? Puede haber empresas que tengan muchas cuentas bancarias, gran volumen de cuentas bancarias, que tenga un asiduo cambio de firmantes y de responsables de las cuentas, por ejemplo. Todas esas cosas incrementan de alguna manera el riesgo que vamos a tener, ¿sí? El riesgo inherente del caja, y bueno, al tratarse de dinero en efectivo, y es muy probable es probable que el auditor, que por ejemplo, el responsable de los fondos, si no hay una adecuada
política, por ejemplo, de que todas las cobranzas se depositen en forma inmediata y que todos los pagos se hagan con cheque, ¿sí? Es una manera de tener un control y un registro de todas las operaciones. Si eso, por ejemplo, en vez de depositarse en el día o al día siguiente al de la cobranza, se deposita a los 7 días o a fin de mes, o sí, existe la posibilidad de que la persona que maneja los fondos y custodia los fondos, más si no tiene alguien que lo controle, bueno, haga retenciones indebidas de fondos, ¿sí? Son todos riesgos que nosotros tenemos que ver, que van a evaluar, tenemos que detectar cuáles van a ser los controles claves, ¿sí? A los cuales tendríamos que definir, digamos, cuáles serían, digamos, en cada caso. Y bueno, dicho esto, básicamente ahora hay mucho para hablar de este rubro, hay mucho para leer, para hablar, para decir. Simplemente estuve haciendo una media hora de introducción, ya los cansé, pero ahora vamos a resolver un ejercicio, ¿sí? Que se trata justamente de un arqueo de fondos y vamos a tratar de resolverlo juntos, ¿sí? Vamos a ir haciéndolo. ¿Me dicen, por favor, si han recibido el ejercicio? ¿Todos lo tienen en el que vamos a dar esta noche? Bien. Flori, Sí, no Fabián. no se han cansado porque tenemos un éxito de 113 participantes, así que no te eches atrás. Bueno, gracias, Fabián. Capo, me das el sustento, ¿viste? Siempre, ¿viste? Bueno, A las 9:30 tiene que haber 113, 112. Si seguimos 112, estuviste bien. bueno, así que, bueno, este ejercicio que preparé hoy, digamos, que lo vamos a ir resolviendo y voy a ir hablando de distintos aspectos del rubro caja y bancos. En algún momento fue un parcial, ¿sí? O un examen final quizás. Así que eso ya les sirve como de modelito, por las dudas, para entenderlo y para ver un poquito qué busca la cátedra, ¿sí? A ver acá, se me cerró. Un segundito. Ahí estamos compartiendo. A ver, sí. Voy a compartir entonces el ejercicio. Este ejercicio de caja y banco se trata entonces de un arqueo. La empresa del descontrol. A ver, voy a tratar de mover esto que me molesta. Acá está. Cerró su ejercicio económico el 31 de diciembre del X1. Usted forma parte del equipo de profesionales contratados para realizar la auditoría de los estados contables correspondientes a dicho ejercicio. Y se le ha asignado dentro del rubro caja y bancos determinar la razonabilidad del saldo al cierre de la cuenta caja. ¿Sí? La empresa trabaja los días feriados y usted efectuó el arqueo de fondos y valores el 7 de enero a primera hora, obteniendo los siguientes datos. Bueno, la empresa cierra ejercicio el 31 de diciembre. Nosotros no pudimos estar presentes no pudimos estar presentes ese día a última hora porque hubiese sido lo ideal, ¿sí? Lo ideal es que a última hora, cuando terminó la actividad el 31 de diciembre, nosotros nos constituyamos en tesorería con la caja y tomemos los datos de los fondos obtenidos, ¿sí? Esto es una representación muy simplificada de una empresa porque estamos viendo que tiene una sola caja, podemos tener complicaciones si se trata de una empresa que tiene varias sucursales, ¿sí? Es decir, tenemos que ir diseñando
tenemos que ir diseñando qué es lo que cómo vamos a hacer en función a cómo conozcamos el ente y bueno, y dónde, y qué características tenga el ente y todas esas cuestiones, ¿sí? Bueno, entonces, estoy tratando de bajar esto, no sé cómo bajar esto, a ver un poquito, vamos a cambiar la pantalla acá. A la derecha tiene la barra, Flori. Ahí tiene que bajar. Sí, pero no, Es bien finita, parece. sí, ahí está, ahí le enganché, por fin. Bueno, elementos del arqueo, ¿sí? Acá dice, fíjense que tenemos facturas pagadas a Taller Mor, por reparaciones varias, boleta, depósito Banco Macro, anticipo del personal, recibo de pago de impuestos, anticipo de gastos, factura de compra, obsequio de fin de año, boleta de depósito, recibo honorario, sindicatura del mes. Es decir, tenemos un sinnúmero de comprobantes, depósitos, y a lo último tenemos el efectivo arqueado. ¿Cuánto teníamos de dinero en efectivo? 8.123, ¿sí? Acá dice total del arqueo 16.778. Bueno, a ver un poquito. Lo que pasa es que acá está, esto estaba buscando. Ahí está. Bien. Estaba queriendo reducir la pantalla, nada más. Ahí está. Vemos. ¿Para qué hacemos el arqueo y cuál es el objetivo de hacer un arqueo? ¿Sí? El objetivo del arqueo es determinar cuál es el efectivo real que había al cierre del ejercicio, ¿sí? Puede ser que el proceso contable vaya registrando, es decir, el cajero va cobrando, va extendiendo los recibos, después puede hacer una planilla que la pasa a contaduría para que registre a lo mejor todas las cobranzas que hizo ese día o que hizo durante una determinada cantidad de días. Eso se va registrando, ¿sí? Se van cancelando los créditos, se hace caja de deudores por venta contablemente, cada uno de los recibos se van registrando. Puede ocurrir que el saldo de la cuenta caja no esté actualizado al cierre, es decir, que no se hayan registrado la totalidad de las cobranzas, por ejemplo, realmente efectuadas. Entonces, el saldo que nos está diciendo, o también puede ocurrir que no se haya registrado la totalidad de los pagos, ¿sí? Entonces, nosotros acá dentro de estos elementos que encontramos acá en el arqueo, ¿cómo era el puntero este? Acá está, puntero a la C. Dentro de todos estos elementos, dentro de todos estos elementos que se ven acá, ¿sí? Tenemos que identificar qué corresponden y extraer, digamos, sacar de acá a aquellos elementos que sean elementos extraños, ¿sí? Por ejemplo, o que no correspondan. Yo no sé, mi internet no anda muy bien porque, ahí está. Por ejemplo, ¿qué pasa con esto? Acá dice factura, recibo de pago de impuesto inmobiliario, anticipo para gasto al señor Sosa, que es gerente. Bueno, ¿por qué? A ver, un poquito. Ahí está. Está medio inestable mi... Perdón, acá está. Bueno,
Fabián, perdón, un ratito, digamos, porque se me... A ver, audio estuve... Ahí está. Ver, acá está. Ver. Miniaturas. Ahí está. Bueno. Entonces, fíjense, este es el total del arqueo, 16.778, ¿sí? ¿Cómo hago para bajar acá de a poquito? Ahí está. Fíjense los recibos. Está muy inestable esto. ¿Querés que te baje? Yo, Flores, me parece que a mí funciona. A ver, déjala ahí. Déjala en la primera página. A ver, Déjala en la primera página. sí. A ver, porque recién ya había... Bueno, ¿Ahí quedó? ahora lo tengo acá, pero Ah, es cuando le ah, cambié el cursor este. Desde que le cambié el cursor este, me parece que quedó más inestable. Ahora le puse. Quiero bajar un poquitito nomás. Ahí. Esto nomás quería. Hasta ahí quería bajar, ¿sí? Fíjense, los recibos. 45.230. El recibo, perdón. 4.52 del 30 de diciembre. Recibo 4.53 del 3 de enero. 4.54 del 4 de enero, 4.55 del 5 de enero y 4.56 del 6 de enero. Fíjense que acá tenemos un recibo que hay que registrar, que es el del 30 de diciembre por 1.000 pesos, porque si el recibo aún lo tiene el cajero, quiere decir que aún no pasó a contaduría y ese recibo debió haber estado registrado dentro del ejercicio, con lo cual ese sería un primer ajuste que tendríamos que hacer, que sería caja a deudores por ventas por 1.000 pesos, ¿sí? Por el recibo 452 del 30 de diciembre. También tendríamos que registrar en la cuenta caja todos los gastos que estén dentro del ejercicio y que correspondan al ejercicio, ¿sí? Por ejemplo, esta factura de pago son gastos, factura pagada al taller, factura de boleta del depósito del Banco Macro, es decir, hacer banco a caja, hacer anticipo al personal a caja, recibo de impuesto inmobiliario, impuestos, impuestos a pagar si estaba hecho el devengamiento o impuestos directamente tasa de contribución a caja, anticipo de gastos o anticipos a rendir a caja, ¿sí? Puede ser una cuenta que se llame gastos de, no sé, puede ser agasajos, por ejemplo, ¿sí? Para los obsequios de fin de año de 140 pesos. Otro depósito que está dentro del año de 1.400 pesos al 30 de diciembre, ¿sí? Banco a caja. Honorarios, honorarios o anticipo de honorarios a caja, ¿sí? Por la sindicatura del mes de diciembre. Bueno, gasto de refrigerio, por ejemplo, 80 pesos acá, el 30 de diciembre. Y hasta ahí, hasta el 30 de diciembre, todos los gastos y comprobantes que tenía la empresa que correspondían al ejercicio se deben registrar. Entonces debemos registrar todo lo que no está registrado, porque si esas boletas y esos gastos los tenía el cajero, quiere decir que aún no pasaron a contaduría para su registro. ¿Qué quiere decir? Que el saldo de la cuenta caja es mayor porque faltarían registrar todos esos gastos, ¿sí? Y es menor porque respecto a este depósito que está al 30 de, este ingreso, esta cobranza del 30 de diciembre de 1.000 pesos, no fue registrada, también hay que aumentar el saldo de la cuenta caja. Una vez que tengamos registrado todos los comprobantes y tengamos actualizada la contabilidad, bueno, nos restaría determinar, como este arqueo fue hecho al 7 de enero,
es decir, fue 6 días posterior a la fecha de cierre del ejercicio, nosotros tenemos que determinar cuánto había realmente de efectivo al cierre del ejercicio, ¿sí? Porque si teníamos 8.123 pesos al cierre del ejercicio, ¿sí? Determinamos el efectivo al cierre. ¿Qué tenemos que ver? Para saber cuánto había al 31 de diciembre, si teníamos al 7 de enero 8.123 pesos, tenemos que sumar los gastos y depósitos posteriores al cierre del ejercicio, que fueron 2.980 pesos, y le restamos las cobranzas posteriores al cierre del ejercicio, ¿sí? Que son estas. Esta de 400, esta de 1.800, 1.200 y 1.598. Todas esas suman 4.998 pesos. Entonces, todo eso no lo teníamos al 31 de diciembre, lo cobramos después. Esto fue este dinero que recibimos con posterioridad. Entonces, si a estos 8.123 pesos que tenemos el 7 de enero, le sumamos el dinero que teníamos y lo usamos para pago, o el cajero lo usó para pago, y le restamos el dinero que no teníamos al cierre y que lo cobramos con posterioridad al cierre, el efectivo al cierre, según el arqueo, es de 6.105 pesos. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Para qué hicimos este arqueo? Y bueno, para compararlo con el saldo correcto de caja al cierre, es decir, el saldo actualizado de caja al cierre, para ver si coincide con este dinero que encontramos. Entonces, según el balance, había 10.450 pesos. ¿Sí? Más el recibo de ingreso que contabilizamos, 1.000 pesos, nos quedan 11.450 pesos. ¿Sí? El saldo, menos los gastos y depósitos que no estaban contabilizados, que si los contabilizamos se va a reducir, contablemente nos queda un saldo de 7.035 pesos. ¿Qué quiere decir? Que si lo comparamos con, o sea, en efectivo tendría que haber 7.035 pesos, pero no hay 6.105 pesos, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, si tendría que haber 7.035 pesos y solamente tenemos 6.105 pesos, quiere decir que hay un faltante de caja de 930 pesos, ¿sí? Según el arqueo. Con lo cual, habría que hacer un asiento de ajuste que diga faltante de caja o adelanto de sueldo si el responsable del sueldo, digamos, si el responsable tiene nombre y apellido, que es el cajero, y hay que registrar como adelanto de sueldo, ¿sí? Entonces los ajustes propuestos serían, por la cobranza no registrada, caja de deudores por ventas 1.000, ¿sí? Gastos por 1.600, los distintos tipos de gastos que fuimos haciendo, que les fui diciendo, reparación y mantenimiento, cortesía y homenajes, gasto de refrigerio, anticipo de gastos a rendir, por ejemplo. Bueno, todas las impuestos, tasas y contribuciones a caja, etcétera. Todos los gastos que suman 1.615 pesos, los depósitos en el Banco Macro a caja por 4.415 pesos. Y el faltante que dijimos que era 930, esto está mal, está desactualizado, perdón, voy a borrar acá, si se puede, no se puede. Esto está mal, 930 pesos era el faltante, acá está. Perdón, me faltó actualizar. Voy a ver cómo lo corrijo. Vamos a entrar bueno, ya lo voy a corregir antes de subirlo antes de subir la solución. Esto es 900, habíamos dicho que era, ya les digo, 930 pesos, ¿sí? 930 pesos es el faltante de caja o anticipo a caja, 930 pesos, ¿sí? Lo que pasa es que este ejercicio lo modifiqué y me olvidé de corregir ese asiento. Así que, bueno,
el saldo y el mayor de la cuenta caja, entonces nos quedaría saldo ajustado 6.105 pesos, que nos tiene que coincidir supuestamente con, o lo tenemos que hacer coincidir con el efectivo real que lo determinamos al cierre del ejercicio. ¿Quedó claro? Ese fue el objetivo. Bueno, en una hora ya les resolví este ejercicio, que es cortito. No me gusta, yo le dije a Fabián que las clases no tienen que ser muy largas. Gracias, Cristian. Pero bueno, en la guía de trabajos prácticos que está en el aula virtual, a la cual ustedes tienen acceso porque está visible, hay una breve introducción bueno, al tema de auditoría, ¿sí? Yo le hice un pequeño resumen de las cuestiones y, bueno, al señalar que este es uno de los procedimientos, también les di cómo tendría que ser, ahí está escrito, para que lo estudien, las pautas para este proceso. Todo esto tiene que estar en una hoja de trabajo, ¿sí? Cada uno de los procedimientos de auditoría que hagamos tiene que tener su hoja de trabajo que tiene que estar correctamente referenciada, tiene que tener el título de la empresa que estamos auditando, la fecha, quién es el responsable de la ejecución de este trabajo, cuál es el punto del programa de auditoría que estamos cumpliendo con este trabajo, por ejemplo. Y cuando terminamos, bueno, hacemos la hoja de trabajo, pero también cuando terminamos el arqueo, en una hoja de trabajo, volcamos todos los elementos y tenemos que hacerle firmar, digamos, es importante hacerle firmar al tesorero o al cajero o al responsable de los fondos que ha recibido todos los elementos, se los devolvemos y lo recibe de conformidad, digamos, a todos los elementos arqueados, ¿sí? Esto es fundamental porque pueden, después, bueno, si no queda registro de eso, puede ocurrir que haya reclamos, ¿sí? Los fondos y documentos arriba recontados, detallados, por ejemplo, una leyenda que diga así, fueron recontados en mi presencia y devueltos de conformidad en su totalidad, sin quedar otros de igual naturaleza por los que fuera responsable, ¿sí? Por ejemplo, esa es una planilla de arqueo de caja o de caja chica, o de moneda extranjera que, bueno, tiene que tener el detalle, por ejemplo, de cada uno de los billetes, qué cantidades, cada uno de los comprobantes pendientes de rendición, bueno, total de efectivo, total de comprobantes y la firma, ¿no es cierto? Y que se le ha reintegrado, recontado en mi presencia y devuelto a conformidad, ¿sí? Eso fue esta misma planilla de arqueo, también se puede hacer para moneda extranjera, dólares, ¿sí? A ver, ¿qué otro dato de interés es importante? Por ejemplo, definir el alcance del procedimiento, coordinar con el referente del cliente la fecha de la visita, si será una visita programada, para evitar entorpecer el normal funcionamiento de las actividades del ente, planificar el equipo y requerir las autorizaciones, si la actividad requiere, por ejemplo, ingresar a lugares con acceso restringido, entonces tiene que haber cierta planificación y gestionar todas las autorizaciones correspondientes, ¿sí? Tenemos que requerir la impresión previa de listados, recontar frente al responsable el dinero, los vales, eso es lo que le acabo de decir, y confeccionar la planilla de arqueo, devolver los documentos y solicitar que firme el papel de trabajo el responsable, requerir la documentación para registrar el corte de la misma, por ejemplo, último recibo emitido, ¿sí? Solicitar la copia del siguiente en blanco, confeccionar la planilla y requerir la planilla de la firma del responsable, validar la información recabada con los mayores y los saldos de sumas y saldos, ¿sí? Estos procedimientos tienen
tienden a verificar, digamos, la existencia de billetes. Puede haber billetes falsos, de rotos, monedas, ¿sí? Puede haber vales que estén muy antiguos, sin la firma o la autorización adecuada, por ejemplo, ¿sí? Son cuestiones a observar, a tener en cuenta. Hay que ver, digamos, eh, cuál es el lugar físico donde se guarda el dinero, por ejemplo, o los valores a depositar, los cheques en cartera, ¿sí? ¿Qué puede pasar, digamos, cuál es el riesgo, digamos, que estos activos sean utilizados por el propio cajero y en época inflacionaria, por ejemplo, existen plazos fijos a 7 días o lo que sea, puede haber gente que se entusiasma con el uso del dinero de la empresa y no lo está arriesgando y bueno, normalmente terminan no pudiendo reponer o a veces juegan hasta la quiniela, hasta que sacan, digamos, con el dinero ajeno, ¿sí? Es decir, esos son los riesgos de ¿sí? Ah, este, Lori, sí, acá un alumno te pregunta qué pasa si el responsable se niega a firmar la planilla. y bueno, normalmente, bueno, se deja constancia de esas cuestiones, es un papel de trabajo propio del auditor y se podría, como es una tarea programada y es una tarea que forma parte del proceso de auditoría, se puede convocar, digamos, al superior o al gerente para que oficie de testigo. Si el responsable no quiere firmar, bueno, puede haber otro testigo presencial, con lo cual, digamos, se estaría cumplimentando con la formalidad de la entrega de la documentación arqueada, ¿sí? Es lo que habría que buscar, digamos, en ese momento. Encontrar un responsable de la empresa, un superior o el mismo, la misma auditoría interna del ente, cualquiera que oficie de testigo, sería lo importante, ¿sí? Porque lo más importante ahí es que los elementos arqueados sean devueltos al responsable, ¿sí? Para que no exista un problema de acusación de faltante de dinero o lo que sea, ¿sí? Lori, ¿Sí? ¿Te te escucho? preguntan si el resguardo de oro estaría en este rubro en el caso de los bancos. ¿Cuál Bueno, sería el normalmente, procedimiento? normalmente el oro puede ser considerado como una inversión, ¿sí? No es considerado una disponibilidad. eh, eh, si bien es cierto, tiene liquidez casi inmediata, eh, normalmente el oro, como los dólares, pueden ser, hay que ver si en ese caso tendría que estar expuesto si la deuda tiene que ser, por ejemplo, a pagarse con pesos oro, por ejemplo. Y bueno, lo que pasa es que eso no es de circulación normal, digamos, ¿no? Atípico. Y si es como salvaguarda contra la inflación, y tiene que considerarse como inversión transitoria. Y el valor del oro, hay que ver, este, una empresa sojera que compró oro, pero para mantenerse, pero para salvaguardarse de la inflación, que no compró dólares y compra oro, por ejemplo. Creo que el oro tiene un mercado bastante transparente, tiene un valor, hay un valor del oro en base a la calidad del oro, las onzas, y no tendría Ahí, que estar en el rubro de disponibilidad, ¿sí? ahí Tendría que estar tiene en que el ser rubro un experto en mirar el oro y saber qué grado de pureza tiene, pero bueno, esa de es otra historia. En también, el caso, también, Flori, ¿sí? en el caso del banco, yo creo que se tiene el oro, me parece perfecto todo lo que le explicaste, digamos, no sabemos exactamente
en qué rubro, porque los bancos tienen un plan de cuenta ya preestablecido, digamos, por el Banco Central. Entonces, eso se suele ver en actividades, en contabilidad de actividades especiales, que no sé en qué materia habrán dado tan específicamente, pero de todas maneras tienen una materia que se llama institución económica. Así que creería que lo principal es que ahí deberían haber estudiado en qué rubro va el oro, digamos. Yo realmente no sé si va como disponibilidades, como crédito, como metales preciosos, no sé, pero si de todas maneras el día de mañana le toca ser auditor, indudablemente es algo muy específico del banco y va a estar expuesto en el rubro del banco. Para mí no iría como disponibilidades porque no tiene el Yo poder creo, yo cansatorio. creo que no, yo creo que no, que es fácil No, de venta, digamos, pero no sé Ajá. exactamente en... Claro, de una inversión. es de fácil venta y probablemente hay que ver un poquito la intención del ente. Si es, vos tenés que pagar en oro, porque tenés un contrato que tenés que pagar en oro, y tenés que tener, lo tenés que tener en disponibilidades porque es para cancelar algo que está en oro y tenés que tener oro. ¿Sí? Si es para cancelar específicamente, bueno, sí, porque va a estar destinado a cancelar una obligación. Inclusive, Flori, Ahora, estoy si el pensando en objetivo fue salvaguardarse de la inflación, y para mí es una inversión transitoria, ¿sí? Flori, inclusive Sí. pensando en las nuevas modalidades, por ejemplo, crédito en Mercado Pago. Para mí tampoco sería, no tendría la liquidez del efectivo porque no todos aceptan en Mercado Pago. O saldo de Bitcoin, por ejemplo, de alguna moneda virtual. No todos pagan, ¿viste? O sea, no todos, pero si vos tenés algunas cuentas que vas a pagar con eso, con el hecho de que vos normalmente opere y ese es el objetivo y la intención del ente, y bueno, tendría que estar en disponibilidades, ¿viste? O sea, por más que algunos te acepten y otros no. Pero si es para ese tipo de operaciones y la empresa habitualmente las hace, normalmente las hace, y tiene que estar, o sea, todo depende si es para cancelar obligaciones, si el objetivo es para cancelar obligaciones, si la intención del ente es cancelar obligaciones. O sea, si tienen poder cancelatorio, según la operatoria de la empresa, por supuesto. Y si no, la empresa no opera con Bitcoin, no opera con nada, y tiene Bitcoin, y bueno, y lo tendrá como una inversión transitoria, porque no va a cancelar nada con eso, ¿sí? Digo, Me parece. El caso más práctico de la intención y más terrenal, porque creo que me parece que se fueron a algo demasiado sofisticado, es los cheques diferidos, digamos. Si los cheques diferidos, la intención y factibilidad es negociar anticipadamente, es caja y banco. Y si no, la idea de mantener hasta el vencimiento para cobrar es crédito por venta, digamos, si el cheque diferido se originó en una venta. Ahí demuestra la intención. bueno, en el corte de la documentación, ¿en qué consiste el corte de la documentación? Que es un procedimiento de auditoría que hacemos. Es justamente tomar nota del número y fecha de los últimos documentos prenumerados del ente, ¿sí? Y verificar que estén registrados dentro del ejercicio correspondiente, ¿sí? Por ejemplo, último cheque emitido, último recibo, ¿sí? Última orden, la orden de pago es interna, pero bueno, también podría entrar dentro del corte, ¿sí? ¿Qué otro dato? Bueno, entonces ahora ya voy a ir Bien, finalizando porque tenemos previsto, ¿sí? Flori, bien, 102 alumnos, hora y 10 minutos, ¿viste? A ver, Bueno, antes de no es que... finalizar, No, sí, Flori, una cosita nomás, así ya le va cerrando. Para completar un poco para complementar, mejor dicho, lo que dijo Flori, él habló de pruebas sustantivas, de saldos y pruebas de controles, digamos, cosas que obviamente que vamos a ver más en detalle más adelante. Lo que ustedes hicieron acá es una prueba sustantiva porque lo que querían verificar era el saldo de la cuenta caja al cierre del ejercicio, que en este caso creo que era 31 de diciembre.
En este caso particular del arqueo de caja, o un arqueo de fondo, de caja, de fondo fijo o similar, es una prueba que se puede usar tanto como prueba de control como prueba como para determinar el saldo. En este caso particular de este ejercicio, la prueba se usó como una prueba sustantiva, es decir, con el objetivo de verificar el saldo. Ahora, Exacto. si ustedes quieren saber si el fondo fijo o la caja o algo similar funciona bien, indudablemente el arqueo tiene que hacer en otra fecha, digamos, tiene que hacer una fecha sorpresa, alejada del cierre del ejercicio, porque si al cierre del ejercicio, acá deberían expulsarle al tesorero porque le faltaba 630 pesos, digamos. Al cierre de un ejercicio es muy difícil que falte plata. O sea, tiene que ser una persona muy desprolija para que, sabiendo que va a venir la auditoría interna, la auditoría externa, el contador, y va a estar bajo la mirada de 100 personas, le falte plata, digamos, o sea, casi imposible. Ahora, si ustedes quieren saber si realmente durante el transcurso del funcionamiento falta plata o se está utilizando la plata con otros fines, que es lo que le explicó Flori, el tema de poner un vale y llevarse la plata, tienen que hacer arqueo sorpresivo durante o en una fecha distinta a la fecha de cierre de ejercicio. ¿Sí? Eso nomás, Pérez. Ahí te dejo cerrar. Perfecto, perfecto, Fabián. Muy, muy clara tu intervención, realmente. Es un buen aporte. Y bueno, y viene a darle más sustento, digamos, al práctico, porque bueno, justamente le hice toda la introducción, pero no le dije específicamente que el objetivo de esto era validar el saldo, que esa fue la intención, digamos, ¿no? Fue una prueba sustantiva esta, pero bien dice Fabián que puede ser una prueba de control nada más, también. Es importante cuando visualizamos, cuando hacemos el relevamiento del control interno, detectar cuáles serían las funciones que son incompatibles, ¿sí? En cada rubro vamos a tener distintas funciones. Por ejemplo, en caja y bancos, las funciones incompatibles que deben estar discriminadas, o a nuestro criterio, si no estuviesen discriminadas sería una debilidad de control, son las funciones de cobranzas y depósitos, por ejemplo. La función de, es decir, el que cobra no puede, el que cobra el dinero no puede ser el encargado de ir al banco y depositar el dinero. ¿Sí? Las legislaciones bancarias, el que hace la conciliación no puede ser el que revisa la conciliación más adelante, ¿sí? Tiene que haber un supervisor o otra persona o otro departamento que controle o supervise cuáles son y haga un seguimiento de las partidas pendientes de conciliación, ¿sí? Alguien tiene ahora usted no puede ser y revisa la conciliación, no puede ser el que hace la conciliación. ¿Queda claro? La función de pagos debe estar discriminada de la persona que se encarga de las cobranzas, por ejemplo. Es decir, si es la misma persona y bueno, existiría una debilidad de control porque puede haber cobranzas que no están o pagos bueno, que se hacen que no estén correctamente registrados o bien controlados. Y la función del manejo de divisas tiene que estar separada del cajero, digamos, y todo. Por ejemplo, si la empresa compra dólares, tiene cuentas en dólares o esto o lo otro, esas operaciones tienen que estar a cargo de otra persona, ¿sí? Entonces, Flori, eso sería como una adecuada segregación de funciones. El que custodia, por ejemplo, el que en cuanto a transacciones, el que hace la operación, por ejemplo, el operador, el que cobra o paga, por ejemplo, no puede ser el que registra y no puede ser el que custodia, ¿sí? Esas funciones también tenemos que controlar que estén correctamente segregadas. ¿Sí, Fabián? ¿y qué pasa si es una pyme y no tiene tanto personal? Bueno, justamente ahí hay que hacer hincapié en lo que serían los controles claves, ¿sí? Es decir, justamente es lo que ocurre normalmente, ¿sí? Las pymes tienen en una sola persona muchas funciones normalmente, pero hay
hay controles que son clave, que se consideran clave, ¿sí? Que son los importantes, digamos, que tienen que existir, y que, por ejemplo, el cajero, digamos, si se encarga de la cobranza y de los depósitos, bueno, tendríamos que tratar de que sea otra persona, a lo mejor la que no puede ser el que registra, por ejemplo, en el libro banco, los depósitos. Y no puede ser, o que tenemos que tratar de que sea diferente al que registra, mínimamente, Claro. ¿sí? Alguna mínima separación tiene que haber, digamos. De todas maneras, las pymes, muchas veces la separación de funciones va supliendo con mayor supervisión como son empresas chicas, muchas veces no hay tantas personas, pero se va supliendo la separación de funciones con mayor supervisión, digamos. O sea, Y bueno, el gerente tiene que saber que una persona, pero obviamente que como dijiste vos, mínimamente algunas cosas hay que respetarlo. bueno, y entonces tenemos los distintos controles usuales dentro de este componente, y bueno, se clasifican, o hay por ejemplo, pueden ser gerenciales, el gerente, digamos, o a nivel de gerencia, la preparación de conciliaciones y el seguimiento de las partidas pendientes, los arqueos sorpresivos y frecuentes, valores a depositar y cheques en cartera, de caja, valores a depositar y cheques en cartera, por ejemplo, confecciones de flujo de fondos estimados y el seguimiento de diferencias entre los saldos presupuestados y los saldos de caja y banco, establecer un esquema de aprobación de compra y venta de divisas, aprobaciones de sobregiros, desembolso de caja, transferencias entre y a entre distintas cuentas bancarias y con el exterior. Todos esos son controles establecidos a nivel gerencial, digamos, ¿sí? Hacia los operadores. Y de procesamiento, bueno, verificar que las operaciones se encuentren aprobadas. Cuando vamos a los controles internos a ver, por ejemplo, tenemos que ver que las operaciones estén correctamente aprobadas de acuerdo a la política del ente, ¿sí? Que se cumpla eso, ¿sí? Que el ente, por ejemplo, cuente con documentos que sean prenumerados, ¿sí? No que tenga un recibo de librería sin número, por ejemplo. Eh, no sé, tenemos que verificar que se depositen diariamente las cobranzas, ¿sí? Recibidas en efectivo, que se registran los cheques recibidos con, por ejemplo, los cheques de plazo, los cheques que se cobran, que son de pago diferido, tenemos que verificar que se depositen en el tiempo o en el plazo convenido. Es decir, hay 30 días entre la fecha del cheque diferido y el momento del cobro, ¿sí? Como un cheque normal, que se convierte en un cheque de corriente. Bueno, ese lapso, bueno, es un lapso que podría estar en la cuenta y a lo mejor está dando vueltas o manipulado por el que se encarga de la custodia, ¿no es cierto? Verificar esas cuestiones. Por ejemplo, si existe como un control, una operación de control, sería poner en la leyenda pagado a cada una de las documentaciones de respaldo, de cada desembolso que se hace, donde anulás la documentación, ya está pagada, por ejemplo, poner el sellito de pagado, para no pagar dos veces la misma factura o no pagar, bueno, son todos controles que se establecen dentro del ente, que se llaman actividades de control, que vamos a ir viendo, que forman parte de los distintos elementos del control interno, ¿sí? Y tenemos que verificar que se vayan utilizando. Eso en cuanto al proceso, digamos, al procesamiento de los pagos y las cobranzas. Y, por ejemplo, que los desembolsos en efectivo que sean menores, que se hagan a través de un fondo fijo, y que todo el resto de los pagos se haga con cheques, con órdenes de pago, que estén debidamente autorizadas. Y después está respecto a la custodia de los cheques, de las chequeras, de los documentos, del dinero, ¿sí? Porque una cosa son todas las transacciones y otra cosa es la custodia de los valores y los fondos que están, ¿sí? También hacia el control interno, bueno, el esquema
los firmantes, quiénes son las personas autorizadas, quién está autorizado a abrir una cuenta corriente, ¿sí? Quiénes son los firmantes de cada uno de los cheques, quién custodia la chequera, verificar que, por ejemplo, que no se emitan cheques en blanco, por ejemplo, que se dejen, por ejemplo, si el cheque tiene firma conjunta, y bueno, es normal que a lo mejor uno de los firmantes ya deje firmada la chequera. Bueno, esas cosas, todas esas cosas debilitan los controles que están establecidos, porque se establece el control, pero luego la misma operación o operatoria del ente o la practicidad, ahí hace que esos mismos controles se anulen porque no se cumplen, digamos, ¿no? Esas son las cuestiones. Y bueno, así que ahí, para eso vamos a tener las pruebas de cumplimiento, de controles que ya vamos a ir viendo, pero bueno, en cada uno de los rubros tenemos que ir pensando así, ¿sí? Y tenemos que ir detectando, viendo los distintos elementos. Me queda pendiente para mañana conciliaciones bancarias, ¿sí? Vamos a ver, hoy vimos caja, saldo de la cuenta caja o vale para caja en dólares también. Mañana tengo previsto dar un ejercicio de conciliación bancaria y bueno, vamos a hablar un poquito más sobre los controles internos y todo lo que sería el procedimiento de control y de auditoría de una conciliación bancaria, ¿sí? Así que bueno, yo por hoy creo que ya estamos, los libero, les agradezco que me hayan bancado, que pido disculpas por la falta de agilidad con el manejo de esta pizarra. Y ahora voy a subir este práctico con esta solución al aula virtual, ¿sí? Para que ya les quede. Buenas noches a todos. Buenas noches. Bueno, gracias Fabián, gracias Fernando por haber estado. Nos vemos mañana. Listo, Flori, nos vemos mañana. Bueno, Chao, chau, chicos, chau. hasta mañana.